Bienvenidos a Meditaciones Teoterápicas. Aprendamos juntos una nueva enseñanza en la palabra de Dios para aplicar a nuestra vida diaria. Meditaciones Teoterápicas. Amada familia, que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo esté con ustedes y también en sus familias. En este día les he traído la reflexión que he titulado La victoria de perseverar. Y vamos a reflexionar en el capítulo 14 y 15 de Apocalipsis. Por eso vamos a empezar leyendo desde el versículo 1 hasta el 3 por ahora. Luego vi al Cordero de pie sobre el monte Sión, y con él habían 144,000 que tenían el nombre del Cordero y el de su Padre escrito en la frente. Y oí un sonido que venía del cielo, era como el rugido de grandes olas del mar o el retumbar de fuertes truenos. Parecía el sonido de muchos arpistas tocando juntos. Ese gran coro entonaba un nuevo canto maravilloso delante del trono de Dios. Y delante de los 4 seres vivientes y los 24 ancianos, nadie podía aprender ese canto aparte de los 144,000 que habían sido rescatados de la tierra. Muy bien, familia. Estos 144,000 aparecen en la profecía de el libro de Apocalipsis, capítulo 4. Cuando se va a dar comienzo a la gran tribulación, ellos dan su vida predicando a Jesús, y en el capítulo 14 aparecen por segunda vez cuando Jesús en su segunda venida descienda con ellos a su lado y se posa sobre el monte de los olivos. Los 144,000 representan a los creyentes que han permanecido fieles al mensaje del Evangelio y a Jesús durante la gran tribulación y la persecución y ejecución de la iglesia, que queda en la tierra desde el arrebatamiento de la iglesia. El monte de Sión es otro nombre dado a la iglesia, dado a la capital de Israel, que es Jerusalén, o bien a la capital de Israel, que es Jerusalén, ¿verdad? Entonces vemos en el capítulo 14 y en el capítulo 15 de Apocalipsis 3 escenas. La primera, el cántico de los 144,000. La segunda escena, el mensaje de los 3 ángeles. Y la tercera, en el capítulo 15, la cosecha de la tierra. Entonces vamos a continuar. Los 144,000 son entonces un pueblo escogido, apartado. Estos creyentes son redimidos por la sangre de Jesucristo y tienen en el nombre de Cristo y de Papá Dios en la frente, ¿verdad? Pero estos hombres tienen algunas características. Está en el versículo 4 de Apocalipsis 14 y dice así: ellos se han mantenido tan puros como vírgenes, y son los que siguen al Cordero donde quiera que va. Han sido comprados de entre los pueblos de la tierra como ofrenda especial para Dios y para Cristo. Ellos no se han contaminado. Entonces ahí están las características. Y hay en el versículo 5, allí mismo, otra característica. Dice que no se ha encontrado en su boca ninguna mentira delante del trono de Dios. A partir del versículo 6, entonces vemos que el mensaje de los 3 ángeles representan lo que el pueblo de Dios tiene que hacer como mensajero de Dios. Los ángeles profetizan para que nosotros lo hagamos. Ese mensaje entonces debe ser predicado a toda nación, a toda tribu, a toda lengua y habitante de la tierra. ¿Sí? Dice el versículo 7, teman a Dios. Vamos a leerlo, versículo 7. Teman a Dios, gritaban, denle gloria a Él, porque ha llegado el tiempo en que ocupe su lugar como juez. Adoren
al que hizo los cielos, la tierra, el mar y todos los manantiales de las aguas. Entonces, la adoración para el Señor es un mensaje entonces que tenemos que pensarlo bien, reflexionar bien. Es un mensaje de juicio, porque el juicio de Dios ha llegado y hay entonces que adorarlo, a Él que hizo toda la creación y todo el universo, ¿cierto? Dándole a Él entonces todos nosotros la gloria y reconociendo todo su poder y su soberanía. En la segunda escena vemos en el versículo 8: luego vino otro ángel. Vamos a leer allá en la palabra de Dios en nuestras Biblias. Vino otro ángel, lo siguió por el cielo mientras gritaba: Babilonia ha caído, cayó esa gran ciudad, porque hizo que todas las naciones del mundo bebieran el vino de su apasionada inmoralidad. ¿Qué les parece? Entonces, no hay opción de quedarse observando, sino tomar partido. ¿Estás con el Señor o estás contra el Señor? Sí, contra el Señor. Aquí no hay otra opción. Y por eso es muy importante que pensemos en lo que estamos viviendo ahora y en lo que estamos haciendo. Es juzgada entonces, según este mensaje, la gran secta religiosa que hasta el momento y junto al gobierno controlan el mundo. Ha caído Babilonia, dice, la gran ciudad, porque hizo que todas las naciones bebieran del vino de su apasionada inmoralidad. Este es el último llamado, familia de Dios, que debe hacerse con sentido diligente, porque esa Babilonia trajo confusiones de doctrinas y creencias que llevaron a distorsionar el mensaje. Por lo tanto, el mensaje debe hacerse con unción, con certeza y convicción, por supuesto que también con fe. Pero en el versículo 9 dice que el tercer ángel lo siguió mientras gritaba: todo el que adore a la bestia y a su estatua o acepte su marca en la frente o en la mano, tendrá que beber del vino de la ira de Dios, que se ha servido sin diluir en la copa del furor de Dios. Ellos serán atormentados con fuego y azufre ardiente en presencia de los ángeles santos y del Cordero. Mire esto tan tremendo. Entonces habla del tercer ángel. Si alguien adoraba a la bestia y a su estatua, o acepta la marca en la frente o en la mano, tendrá entonces, dice muy claramente, tendrá que beber del vino de la ira de Dios. Es decir, si alguien se opone a adorar a Dios, se opone a no seguir al Señor, ¿sí? Y adorar el poder religioso y lo político, entonces recibirán las marcas más por conveniencia que no representan la verdad de Dios ni la fidelidad a Dios. Yo me pongo a pensar en esto y nos estamos preparando, y usted también se tiene que preparar, ¿sí? Hay que obedecer la palabra de Dios para no estar recibiendo esas consecuencias de esa destrucción que permanecerá por siempre por haberse opuesto a la voluntad de Dios. Y dice la palabra de Dios aquí, dice: no tienen reposo ni alivio ni de día ni de noche. Qué tremendo esto, ¿verdad? Entonces el versículo 12 dice así: esto significa que el pueblo de Dios tiene que soportar persecución. Vamos al versículo 12. Dice: esto significa que el pueblo de Dios tiene que soportar la persecución con paciencia, obedeciendo dos cosas: los mandamientos de Dios y manteniendo la fe en Jesús. Mucha atención. Manteniendo la fe en Jesús. Aquí entonces está la perseverancia de los que guardan los mandamientos y tienen la fe de Jesús. Entonces este mensaje de los tres ángeles debe ser predicado por el pueblo de Dios, y debe ser ese mensaje
de convicción seguro para poder acercarnos. Ahora, sepamos que Dios tiene un pueblo que tiene perseverancia, que se identifica, que guarda los mandamientos, que tiene la fe de Jesús, esa fe que vence al mundo, que está en primera de Juan, capítulo 5, del 2 al 5. La fe que vence al mundo y que logra la victoria el pueblo por medio de esa fe, a quien la fe que hemos creído en el Señor, esa fe que debe nacer en tu corazón y en el mío, ¿sí? Que es creer en el Hijo de Dios. Entonces todos podemos, familia, hablar de Dios y parecer que somos hijos de Dios, pero a la hora de mostrar quiénes somos se ve la diferencia. Así dice entonces la palabra, guardar los mandamientos hasta dar la vida. Eso va a estar ocurriendo. En el versículo 13 dice que al hacer la voluntad de Dios, dice así: benditos son de ahora en adelante los que mueren en el Señor. Y dice, si ellos son de verdad benditos, porque descansarán de su arduo trabajo, pues sus buenas acciones lo siguen. Quiere decir, creen en Jesús. Y la tercera escena habla de la cosecha, el tercer tema de la cosecha de la tierra. Esto significa que se ha acabado, familia, la oportunidad de salvación. Y toda la humanidad está entonces definida, unos por Satanás y otros por Jesús. Y el juicio de Dios, entonces, ¿qué pasa? Cae sobre la tierra. Miremos el versículo, 14. Entonces vi una nube blanca. Dice la palabra de Dios, vamos a leerla, una nube blanca. Y sentado en la nube estaba alguien parecido al Hijo del Hombre. Tenía una corona de oro en la cabeza y en la mano una hoz afilada. Entonces vino otro ángel desde el templo y le gritó al que estaba sentado en la nube: da rienda suelta a la hoz, porque ha llegado el tiempo para cosechar. Ya está madura la cosecha en la tierra. ¿Qué quiere decir esto, familia? Hay una cosecha de trigo, dice la palabra de Dios aquí, y una cosecha de uvas, donde quienes se opusieron reiteradamente, rechazaron el mensaje de Dios, encontraron su destrucción. Y finalmente, junto también esa destrucción, junto al, también el pecado y las consecuencias, encontraron su destrucción. Entonces aquí nosotros tenemos que reflexionar, tenemos que preguntarnos firmemente, aquí en nuestro corazón, si queremos ser cosecha de uvas o queremos ser trigo cosechados para vivir eternamente con el Señor. Piénselo bien y allá en su casa vuelve y repase este versículo o estos capítulos, y que Dios les bendiga y les llene de esta palabra, también que les llene de entendimiento y del conocimiento de Dios para estar preparados. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra y gracias por ser tan claro, Señor. Ayúdanos a definir nuestro corazón, a seguirte a ti, a guardar tus mandamientos que son reales ahora más que nunca, Señor. Y permítenos vivir con esa fe que vence al mundo. Espíritu Santo, ayúdanos ahora que estás aquí en la tierra, ayudándonos, Señor, para creer en ti y en tu palabra y estar preparados para tu segunda venida. En el nombre de Jesús, amén. Familia, Dios les bendiga grandemente y que el Espíritu Santo les siga guiando. Dios les guarde. Meditaciones teoterápicas.